¿Cómo están ustedes? La última encuesta de IMAR genera que el 71% está en desacuerdo en la forma como el gobierno se maneja en lo educacional. Y 26% está de acuerdo. Y también en temas de reforma, la reforma está relativamente pareja. Un porcentaje muy pequeño es la diferencia entre los que desaprueban y aprueban la reforma. ¿Qué mejor que conversar con el Ceremi de Educación, la máxima autoridad del Ministerio en la región? Hoy estamos con don Alejandro Tapia. Ceremi, gusto tenerlo por acá. Mucho gusto. Estamos precisamente analizando los últimos datos de la encuesta de IMAR, que sigue la tendencia que nosotros esperamos debieran seguir, ¿eh? A ver, ¿cuál es la tendencia? O sea, estaba más mal que ahora, porque partamos por lo malo, porque es cosa buena, pero partamos por lo malo. O sea, así como muchas otras cosas, así como se evalúa el gobierno, más o menos se evalúa el manejo de la cosa económica. El manejo del gobierno, la presidenta subió un 20 y tantos %, pero el 70 y tantos % lo desaprueba. Y en términos de la cosa educacional, un poquito más, un 26% contra un 71%. Efectivamente, si uno sigue el sondeo más constante, que es mensual, cuando partió la reforma educacional tenía un 58% de aprobación. Estamos hablando de mayo del 2014. Hoy día estamos con un 39% de aprobación y subiendo. Entonces, ¿Cuánto se tocó fondo, digamos? ¿Cuánto fue lo más bajo? Llegamos a un 34% de aprobación en el periodo más álgido del conflicto con la aprobación de la de la carrera docente. Okay. Allí tocamos piso con un 34%. Entonces, lo que ha resultado en un comportamiento cíclico es que la segunda mitad del año la aprobación a la reforma educacional sube para terminar en números azules, para decir, por sobre el 50% entre enero y marzo de cada año. Entonces, nosotros estamos en la fase ascendente, hace 3 meses ya que estamos Ahora, subiendo. Desde el punto de vista del gobierno, del ministerio, me imagino que ustedes interiormente tendrán una evaluación, ministro, ministra, Ceremi, qué sé yo. ¿Hay una sensación de fracaso en el sentido de que en un principio una cosa que era azul y que se ha ido de rojo? ¿Hay una sensación de poder buscar cambio en esto o se está esperando cómo se desenvuelve el tema en el Congreso? La reforma sigue su curso porque en el fondo y sustancialmente es una reforma que está pensada en el mediano y el largo plazo. Y por lo tanto, nosotros esperamos tener un escenario poco favorable inicialmente. Pues vámonos para que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que, de esta reforma, cuando se habla de la reforma, qué es lo que ya está aprobado? ¿Qué es lo que está en proceso en el Parlamento? ¿Y qué es lo que todavía no se ha presentado proyecto? ¿Qué es lo que está aprobado? Entonces tenemos aprobado todo el fortalecimiento del sector de la educación parvularia. ¿Qué significa mayor eso? Crecimiento, más jardines, más salas cunas, mayor calidad, mayor inversión en todo ese ámbito. En la región de Valparaíso nosotros tenemos 23.000 familias que acceden a los jardines. ¿Financiados y gratuitos por el Estado? Son gratuitos, tenemos gratuidad allí y en promedio cada niño recibe una inversión mensual de 150.000 pesos y más. Okay. A mejor calidad en el jardín, mayor es la inversión. Entonces hablamos de 23.000 familias que tienen esa cobertura. Que tienen gratuidad en la atención de sus párvulos. De sus niños en los jardines. Y eso es una tremenda noticia y apoyo a la familia. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aumentando. En la educación regular, es decir, la básica y la media, tenemos aprobada la ley de inclusión, que significa la inyección de mayor cantidad de recursos a los establecimientos educacionales, fundamentalmente, y el esfuerzo y el desafío ahí es que esa plata llegue a las salas de clase. Esa ley de inclusión eliminó el copago y el lucro. Y el lucro y la selección. Y la selección. Entonces, nosotros, y la reforma toda es gradual, nosotros ya estamos implementando el fin al lucro, ¿cierto? El fin al copago gradualmente y la selección, el fin a la selección también gradualmente. Ahora, hay indudablemente de que han habido muchas críticas, las críticas principales se demuestran en los hechos, por ejemplo, establecimientos emblemáticos como uno emblemático de Santiago dejó de estar entre los establecimientos de excelencia y se le echa la culpa al tema de la selección. Bueno, sobre esto hay muchas opiniones. Lo importante es que hay un acuerdo en términos de que para tener una sociedad que en el futuro
en el futuro conviva mejor, proyecte mejor sus potenciales, es evidente que necesitamos ser más inclusivos, integrarnos mejor. Y las prácticas de selección, en algunos casos muy particulares, como las escuelas artísticas, las escuelas de talento, en fin, sirven, pero en general en el resto del sistema generan segregación. Segregación que marca una diferencia social que se expresa en la calle, se expresa en la convivencia barrial, en la convivencia en la ciudad. Entonces, el esfuerzo es a generar un sistema más inclusivo. Con el riesgo que, como esto está recién partiendo, en el futuro no se sabe si la media del resultado de los estudiantes en las mediciones va a ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí viene un segundo elemento que es consustancial a la ley de inclusión, que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, que es una ley más antigua, es una ley del año 2011, la 20.529, que partió con la creación de la Superintendencia de Educación, de la Agencia de la Calidad, pero que a nosotros nos toca además juntar a todos esos actores y ponerlos a trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para mejorar la calidad en el sistema educativo. O sea, con la ley, juntando ambas leyes, ¿usted estima que sería posible eliminar o dilucidar o poder equilibrar aquello que pudiera, efecto negativo que pudiera producir la ley de inclusión? Para decirlo en términos bien simples, con la ley de inclusión lo que se busca es, en primer lugar, que los recursos vayan al aula, a las miles de aulas que tenemos en el país. Y con el sistema de aseguramiento de la calidad, que además de esos recursos sean potenciados, bien usados, para que todo el sistema mejore sus estándares de calidad. No sacamos nada con tener 1, 2, 3 liceos emblemáticos cuando tenemos 100, 200 que no son emblemáticos. Entonces, el que pierde ahí es el país. Y por eso que el esfuerzo es más bien sistémico para los más de 12.000 establecimientos educativos del país. Estamos hablando de 1.200 en la región. Ok, esos son los temas en los cuales, o sea, yo quiero ser bien pedagógico para que la gente entienda, sí, claro, cuando se habla de reforma. Es decir, ya, en reforma tenemos lo del parvulario, la ley de inclusión, la puesta en marcha de una ley anterior, el aseguramiento de calidad. ¿Qué más está funcionando en la reforma? Carrera docente. Es evidente que sin los profesores no hay reforma, pero sin que cambien las condiciones en las que laboran los profesores tampoco podemos aportar significativamente una reforma, y eso implica mejorar en la formación inicial, mejorar en el desarrollo profesional de los docentes, mejorar las remuneraciones. En julio del próximo año hay comprometido un aumento sustancial de las remuneraciones de los docentes en 30% en promedio. A ver, eso casi decir que la Navidad para los profesores, en vez de llegar en diciembre de este año próximo, llega a mitad de año. Efectivamente, ¿y eso está incluido en el presupuesto? Está incluido en el presupuesto. Entonces, una de las razones de la restricción presupuestaria que tenemos hoy día es precisamente que tenemos compromisos presupuestarios, y en materia de educación uno de los compromisos más importantes es la instalación y puesta en régimen del encasillamiento docente. Expliquemos eso. Porque hoy día hay 70% de la educación básica y media que está en manos de privados y 30% que está en manos del Estado, para ser municipio. ¿Eso significa que la totalidad del 100% va a tener aumento del 30% o solamente el 30% es para los que están en el 30% de lo público? Entre el 2017 y el 2018 se va a producir el encasillamiento de todo el profesorado que está en lo público, en lo municipal. Son 100.000 profesores. Y del 2018 al 2022 se va a producir la entrada gradual de los profesores que están en el sistema particular subvencionado. No podemos ingresarlos a todos porque hay que encasillarlos, y para encasillarlos hay que evaluarlos. Entonces, y según la evaluación va a ser el nivel de desarrollo docente que se tiene, y según el nivel va a ser el incremento remuneracional. O sea, la promesa que usted está haciendo solamente para lo público, el 30% de los profesores que hoy día hacen clase en el sistema chileno van a tener un aumento de un 30% de remuneración. Los profesores, en la medida que se vayan encasillando, van a ir incrementando su remuneración, según sea el nivel de encasillamiento. Y efectivamente, como usted bien lo deduce, es un aumento que es gradual. Es imposible hacerlo simultáneamente porque estamos hablando de 206.000 profesores. ¿Y qué es lo que le puede llegar a todo? ¿El perfeccionamiento docente?
¿De qué manera, digamos, se produce se elimina esa discriminación que va a existir en una oferta de la reforma que no les va a llegar a todos? En primer lugar, la ley esta hace algo que es inédito, que es garantizar el perfeccionamiento docente con cargo al Estado. Y a través del CPIP, que es una institución que fue creada hace mucho tiempo para ese fin, vamos a poder dirigir el perfeccionamiento. Ya nunca más el profesor va a estar pagando su curso, va a estar encalillándose para perfeccionarse, para luego no necesariamente ser reconocido con mayor remuneración por esa cualificación que se tiene. Y ese es el compromiso entonces de la carrera docente. Entonces, tenemos carrera docente, sistema de aseguramiento de la calidad y ley de inclusión, tres leyes importantes que están interviniendo en el ámbito de la educación regular. Le hace básica y educación media. Ok, ahora, ¿qué es lo que está discutiendo en este momento en el Parlamento? En este momento en el Parlamento hay tres discusiones, las más centrales son, o la central más bien dicho, es educación superior, desmunicipalización y estatuto para los asistentes de la educación, que son más de 50.000 funcionarios. Entonces, la desmunicipalización viene a cerrar el círculo que describía al principio en la educación regular, es decir, se agrega a este esfuerzo de concentrar la inversión pública y que llegue al aula. Para eso se termina con 345 sostenedores para dejarlos en 67. Se achica la cantidad de los administradores, se racionaliza el sistema, se crean posibilidades de hacer economías de escala, inversiones mayores, se amplía el territorio de cobertura. ¿Eso se refiere usted a la región? A la región y a lo que se va a crear, que son los nuevos servicios locales de educación. Entonces, con ese panorama tenemos una educación básica y media muy regulada en términos de que la inversión va al aula, va al proceso educativo, con el foco puesto en el mejoramiento de la calidad, con instituciones que refuerzan esa vocación, con la creación de una superintendencia que está preocupada de la calidad también. Ok, ahí hay varios temas que indudablemente llaman la atención. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajadores, sean profesores, administrativos, asistentes de la educación, que trabajan en las corporaciones, estas corporaciones que van a dejar de funcionar por lo menos en materia educacional a partir del 2018 en adelante. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Esos trabajadores pasan al sistema de los servicios locales correspondientes, a un nuevo régimen de administración, pasan con todos sus activos. El compromiso de esta ley es que nadie ve de algún modo perjudicado su remuneración, sobre todo en el caso de los profesores. O sea, sus garantías laborales se mantienen. Sí, lo que está en discusión es si pueden, y eso es una cuestión que inquieta a algunos, porque la inmensa mayoría no está en estas condiciones, si pueden mantener la negociación colectiva, con las características que tiene la negociación colectiva en algunas corporaciones. ¿Ya? Porque lo que hace finalmente el proyecto de ley es los invita a incorporarse a un nuevo empleador, ¿cierto?, que puede garantizar una cobertura nacional única que evita las excepciones. Claro, ahí entramos en una cuestión donde los problemas ya son más complicados, como por ejemplo, y además en otra que es fundamental, o sea, si aparte de las corporaciones está el tema de los sostenedores privados, digamos, porque las corporaciones también son privadas, sí. Pero el sostenedor privado, persona natural o persona jurídica, que tiene un establecimiento educacional, hoy día colegios particulares subvencionados, no está claro cómo se les va a comprar, digamos, o adquirir el establecimiento que ellos tienen. Lo que pasa es que lo que acabo de decir es solo válido para el mundo municipalizado, sí, claro, con sus corporaciones municipales. En el caso del particular subvencionado se mantiene en esencia el mismo proyecto educativo, el mismo funcionamiento. La única salvedad para esos sostenedores es que cuentan con un marco normativo más restrictivo en materia de retiro de utilidades y en materia de administración de los recursos que son públicos. Claro, pero al principio de la reforma, Seremi, una de las cosas que más
le molestaba esta confederación, y todavía lo plantea, esta confederación de la educación particular subvencionada, es la inquietud de no saber qué va a pasar con este establecimiento. Si va a haber una compra forzada, si no va a haber, cómo va a funcionar. Y cuestión que se ha ido complicando más porque han pasado ya 2 años y en estos 2 años la situación económica del país e internacional se ha ido poniendo cada día más oscura, digamos. Entonces, ¿qué nociones se le puede dar a la gente? Bueno, ahí lo sustancial es que la reforma prevé mecanismos para financiar el traspaso desde un sostenedor particular, individual, ¿cierto?, a una corporación o fundación sin fines de lucro y garantizando esa transferencia con instrumentos bancarios. La ley prescribía una serie de reglamentos que estaban normando eso. En el transcurso del tiempo ha surgido una serie de discrepancias menores. La última que tuvimos era en relación a los alumnos vulnerables, la zanjamos bien. Nosotros finalmente mantuvimos la práctica tradicional en materia de designar por parte del sostenedor quién es vulnerable y quién no. Y eso habla de un principio de esta ley, que es la gradualidad y la búsqueda de una transición bien normada en el tiempo, pero que garantice a buena cuenta, al final del proceso, el traspaso desde un régimen que es privado, con fines de lucro en muchos casos, a un régimen sin fines de lucro expresamente establecido y regulado por el Estado. Entonces no va a haber compra de establecimientos. Lo que sí va a existir un pago, que hoy día estamos hablando del pago de un justo precio. En realidad eso es lo que estamos conversando hoy día, y ese justo precio va a estar dado por el valor de mercado en lo fundamental. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las corporaciones? Porque las corporaciones municipales tienen activos, algunos que provienen de la Sociedad de Establecimientos Educacionales desde el año 60, sí, pero otros que han sido comprados con recursos municipales, que los municipios le han entregado plata a las corporaciones o se han endeudado con capital del municipio para comprar activos, inmuebles o inmuebles, etcétera, que están dedicados a la educación. Cuando se produce esto, los municipios podrían decir que hay una verdadera expropiación por parte del Estado, porque el municipio no es el Estado. ¿Cómo se va a solucionar aquello? Sí, es una interpretación, porque finalmente el municipio descentralizado, autónomo, no es parte de la función pública. Entonces, no, pero son personas jurídicas distintas. Entonces, sí, por eso digo que ahí hay puntos de vista. Claro, la función es transversal, pero yo planteo desde el punto de vista de personas jurídicas que tienen. La función es transversal, pero una persona jurídica, desde el punto de vista, como la municipalidad, desde el punto de vista de su propio control de la Contraloría, el uso de sus recursos, el juicio político responde al administrador, que es el alcalde, etcétera. ¿Cómo se va a zanjar aquello? Bueno, de una manera muy sencilla, porque nosotros hemos descubierto efectivamente que existen 3 fórmulas distintas con las que se produjeron los traspasos a la municipalidad. Y estos tipos diferentes de transacciones iniciales dan origen a una serie de situaciones discutibles. Lo importante ahí es que las partes puedan demostrar lo que están planteando, documentadamente, jurídicamente hablando, hacer una exposición sólida de sus argumentos. O sea, está claro que desde el punto de vista del ministerio... Desde la memoria... Desde el ministerio, indudablemente que el ministerio va a decir, señores, cuando esto pasó en el año 80-81... este establecimiento se había construido en el año 62, 63 por la Sociedad de Establecimientos Educacionales, por lo tanto se le traspasó en una tenencia provisoria que se llamará ustedes podrán retribuir. Y todo lo nuevo, por ejemplo, que se puede haber construido allí, se construyó con cargo al FNR u otros fondos que finalmente son fondos públicos, o fue con cargo a aportes municipales, y ahí hay que hacer la diferencia, y esa diferencia habrá que hacerla documentalmente. Sí, pero hay un lindo camino ahí. Sí, hay un camino sabroso, porque no exento de dificultades. Pero fíjese, le voy a recordar una cosa. Hace muchos años atrás, el gobierno regional le dijo a Esval, que era una empresa privada, que le había pasado 30.000 millones de pesos, y hubo un juicio, y el juicio lo perdió el gobierno regional, y Esval se quedó con aquello que había sido
entregado, construido, hecho con platas del gobierno regional. Entonces, hay una historia y hay temas jurídicos interesantes. Por supuesto, pero aquí lo esencial, y eso es lo que nuestros televidentes tienen que valorar o ponderar, es que este esfuerzo se hace para sacar a los establecimientos, ¿cierto?, de la tutela municipal, que tiene muchos bemoles. El primero es que son muchos alcaldes de diferente formación, con diferentes focos, y por lo tanto está pensando ese alcalde en 8, 10, 15 cosas al mismo tiempo. Y nosotros decimos, la educación es tan esencial que alguien tiene que estar pensando solo en la educación. Y por eso parece razonable la creación de un servicio local de educación, con competencias, recursos y autonomía suficiente para gestionar la educación. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar es sacar la educación del ciclo político, del ciclo político que en el caso nuestro es muy corto, cada 4 años. Para entender bien, armar una buena escuela, fortalecer un proyecto educativo puede tomar una década. Entonces, eso requiere de cierta directriz, de cierto enfoque y de cierta concentración que garantice crear escuelas de calidad. Ok. Seremi, el ciudadano que nos mira, aquí en la región hay muchísimos televidentes que nos ven desde San Antonio hasta los Andes. Y la gran mayoría de los hogares transversalmente tiene gente estudiando los sistemas. Y mayoritariamente están en el sistema privado. Y mucha gente no entiende por qué debería cambiarse o por qué debería eliminarse o se eliminó el sistema que ellos actualmente existen. Por ejemplo, el copago, una serie de cuestiones como esa que les permitían, ellos sentían, digamos, y los resultados demostraban que estaban en una mejor educación. ¿Cómo se le dice a esa gente de que esta reforma, este cambio va a ser mejor para ellos? Porque se elimina el copago, pero la ley mantiene la posibilidad de que los apoderados hagan aportes al sistema. No le elimina ni le prohíbe a un apoderado aportar. Lo que hace la ley es que le dice al sostenedor, estimado sostenedor, con ese aporte usted tiene que simplemente tomar esos recursos y reinvertirlos en la educación, con las reglas de la transparencia, ¿cierto?, de la rendición de cuentas, y esa es la cultura que tenemos que cambiar, porque la ley efectivamente no le prohíbe al apoderado hacer aportes, y lo pueden seguir haciendo y en buena hora, pero lo que no permite la ley es que el sostenedor exija esos aportes, los tome y no los reinvierte en educación. Claro, ahí también hay no sé si un mito o una ridiculización del sostenedor en Mercedes-Benz, comparado, digamos, con el grueso de sostenedores que son familias de educadores, en fin. Hay de todo en esto. Pero en definitiva lo que usted dice es que el sistema ya es irreversiblemente un cambio que no tiene vuelta. Lo que nosotros decimos es que efectivamente los sostenedores son muy diversos, pero muchos replican el mismo modelo en escalas diferentes. Y eso en educación puede, y de hecho hay evidencias de eso, lesionar el objetivo fundamental, que es la calidad del proceso educativo. Hay sostenedores, por supuesto, que lo hacen muy bien, que sus colegios dan gusto, pero hay otros que no lo hacen bien. Y lo que nosotros necesitamos es un sistema homogéneo, de tal manera que la familia que elige un colegio, porque cuando la familia elige un colegio es casi un acto de amor, finalmente es una opción, le confía lo que más quiere a una organización que es el colegio. Y cuando hace eso, la familia se compromete con ese colegio, y lo que nosotros esperamos es que el compromiso sea retribuido, y retribuido con calidad, con trabajo bien hecho, con ética laboral, y eso implica que todos los actores del sistema educativo cambien, que los profesores mejoren sus prestaciones, que los sostenedores también se reenfoquen en el tema educativo, que el resto de los asistentes de la educación y profesionales que trabajan mejoren el servicio educativo. Ese es el objetivo de la reforma, en el fondo. Muchas gracias, Seremi. Al terminar no puedo dejar de preguntarle, también se han creado una serie de institucionalidades nuevas, como por ejemplo la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Uno mira y dice, ¿quién la lleva? ¿La lleva el Sonmecke o no la lleva el Seremi, digamos? Porque además uno piensa también y mira el Minbu con el Serviu. Es decir, y resulta de que a veces hay descoordinaciones y a veces falta
o una posibilidad de una instancia. ¿Cuál es la instancia común que tienen? El sistema de aseguramiento de la calidad en que intervienen el Consejo Nacional de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad y el Ministerio de Educación. El rol rector lo tiene el Ministerio de Educación, pero es indudable que sin colaboración, sin articulación, sin un plan conjunto, no podemos hacer bien nuestra pega. Pero el que la lleva usted es el representante ministro. Así es. El rol rector lo tiene el Ministerio de Educación y yo tengo que decir que en la quinta región nosotros trabajamos bastante bien, muy mancomunados, sin esas competencias que nada ayudan entre los servicios y más bien yo diría que actuamos como una familia que busca en el fondo mejorar la educación. Muchas gracias, señor Seremi, y gracias por haber aclarado esto. Y a usted que nos está mirando, él es Alejandro Tapia, el Seremi de Educación. Hemos tratado, o yo he tratado de poder ordenar para que usted entienda el fenómeno que está pasando en relación a la educación y qué cosas están en este momento funcionando y qué cosas pueden venir. Esa es la realidad. Que estén ustedes muy bien.